Y acá está, a ver, no quiere venir, vamos por acá. Listo. Muy bien. Nuestra segunda sesión dentro del diploma de especialización profesional de Ingeniería de Redes Empresariales y Telecomunicaciones, Infraestructura y Conectividad y Gestión 2.0. Estamos en la segunda sesión, que es la infraestructura, física y cableado estructurado. Vamos a hablar de estos 6 contenidos, estos temas que vamos a ver ahora. Los componentes de red empresarial, los switch router, firewall que los compone, cableado estructurado, las normas TIA y IA que son importantes. Todos tienen una norma. Puede ser que sin saber las normas lo hacemos, pero está normalizado. Los centros de datos y rack, la gestión de infraestructura física, buenas prácticas de implementación. Comenzamos con la primera, con los componentes de red empresarial, y ellas constituyen el ecosistema, o sea, todo, ¿no?, del hardware y medios físicos que habilitan la transmisión de datos corporativos. Son componentes pasivos, como el cableado, los patch panels, usted sabe dónde se conectan estos cables, conjunto con sus RJ45, los activos, los tarjetas de red y servidores. También tu cable de fibra está por ahí. También están los sistemas de alimentación ininterrumpida, los UPS, que nos permiten tener, si se va el fluido eléctrico, estar 30 minutos, estar ahí con una corriente continua. Ahora nos permite también permitir que la corriente sea, valga la redundancia, continua, porque en otros sitios la corriente no es tan lineal, sino tiene ondas, ¿no? Entonces, a algunos nos facilita esa garantía que tengamos nuestra corriente fluida, sin alteraciones. Y eso también facilita el cuidado de nuestros equipos también. Las unidades de distribución de energía, los PDU inteligentes, permiten monitorear el consumo a nivel de toma de corrientes. A las tomas de corrientes controlamos así parte de nuestro consumo también. Los transitor ópticos o los transceiver, como otros los conocen, los FP más o también los QSFP, son cruciales para interconectar equipos a altas velocidades, ¿no? Mediante fibra óptica, por supuesto que sí. Y aquí voy a comenzar con esto de fibra óptica, porque es interesante, ha evolucionado bastante y él nos permite usar y comunicarnos a Internet en segundos. Lo que solicitamos por Internet aparece en pantalla, ¿no? Vamos a... Bueno, voy a mejor lo copio, que si no, no lo van a escuchar. Ujú. Aquí lo voy a compartir. Los transceptors, o transceiver, como otros lo conocen. Lo voy a ampliar, sí está compartido, sí lo van a escuchar. Hola, bienvenido. ¿Lo escuchan, por favor? Sí, ingeniero, te ¿Sí? ¿Sí escucho. se escucha? Ya, listo, gracias. Listo, ahí va. Voy a ponerlo acá. Ya. Bienvenidos a este nuevo recorrido visual. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante dentro de las redes modernas de datos. Vamos a poner bajo el microscopio a los verdaderos héroes anónimos del Internet, esos dispositivos que detrás de escena hacen posible que movamos cantidades masivas de información de un lado a otro del planeta en literalmente fracciones de segundo. Hablamos de los transceptores ópticos, así que arranquemos. Entonces, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, revisaremos los fundamentos de los transceptores. Luego, veremos su evolución histórica, pasando de los viejos módulos GBIC a los SFP. De ahí, saltaremos a las velocidades del SFP+, y QSFP. Veremos exactamente cómo se clasifican por distancia operativa, exploraremos la tremenda innovación que son los 800 gigabits actuales y cerraremos con un resumen rapidísimo de toda esta tecnología. Vamos con la sección 1. Fundamentos de los transceptores. A ver, antes de correr con velocidades extremas, necesitamos entender el problema principal. ¿Cómo hacemos para que montañas de datos electrónicos viajen tan lejos sin perderse en el camino?
Imaginen un transceptor óptico como un traductor simultáneo pero ultra rápido. Los equipos de red, como los switches o enrutadores, hablan un idioma puramente eléctrico, confinado a los cables de cobre. Pero la fibra óptica, bueno, la fibra habla en fotones, en pulsos de luz. Entonces, este pequeño dispositivo hace lo que llamamos una conversión óptico-eléctrico-óptico, o conversión OEO. Usa un transmisor especial, el famoso TOSA, para agarrar esa electricidad y convertirla en ráfagas de luz. Y cuando esa luz llega a su destino final, un receptor, el rosa, toma el relevo y la vuelve a transformar en datos eléctricos. Literalmente son el puente indispensable entre nuestros equipos y el resto del mundo. Y miren esto. Este dibujo mecánico nos muestra el diseño a nivel físico. Aunque caben cómodamente en la palma de la mano, la ingeniería de precisión que tienen es una locura. Cuentan con mecanismos de enganche súper específicos y tolerancias milimétricas para encajar a la perfección en puertos de altísima densidad. Todo este esfuerzo de diseño es para garantizar una sola cosa, que el cable de fibra quede perfectamente alineado con esos componentes ópticos internos. Pasemos a la sección 2, la evolución de GBIC a SFP. Porque sí, la forma y el tamaño de estos módulos han cambiado a una velocidad impresionante. La historia de estos aparatos se resume básicamente en la miniaturización. En los años 90 la estrella era el estándar GBIC. Hacían el trabajo, pero eran enormes, lo que limitaba drásticamente la cantidad de puertos que le podíamos poner a un switch. Para 2001 la industria se organizó y lanzó el estándar SFP. Redujeron el tamaño de forma increíble manteniendo esa misma velocidad de 1 gigabit. Luego, hacia fines de esa década, dimos un salto espectacular con el SFP+, para poder meter 10 gigabits en ese mismo espacio físico. Ya para la década de 2010, la avalancha de datos nos obligó a crear formatos paralelos como el QSFP y el OSP, juntando múltiples carriles de fibra en un solo conector para multiplicar la capacidad operativa. Lo que nos lleva perfecto a la sección 3, velocidad y formato del SFP+ y QSFP. Vamos a ver por qué acelerar la velocidad no fue nada fácil y trajo serios dolores de cabeza técnicos. Fíjense en este contraste porque es revelador. El módulo SFP clásico manejaba un poco más de 1 gigabit consumiendo menos de 1 vatio de potencia. Pero luego, el SFP Plus empujó la barrera a los 10 gigabits y claro, el consumo eléctrico se disparó hasta 1.5 vatios. Y seguramente se preguntan, ¿y qué pasa con medio vatio más? Pasa mucho, porque a esas velocidades ese incremento de energía genera muchísimo calor. Si ese calor se acumula, el láser se vuelve loco, su longitud de onda se desvía y la red se nos cae. Además de eso, al subir tanto la frecuencia, hubo que meter un blindaje electromagnético mucho más grueso y pesado en las jaulas de conexión. Así que, para resolver esto, los desarrolladores tuvieron que ponerse creativos. Fabricantes como Sumitomo Electric rediseñaron los circuitos desde cero, crearon chips y controladores de ultra bajo consumo y lograron que transceptores de altísimo rendimiento operaran usando apenas 750 milivatios. El resultado es que los equipos ahora soportan ambientes durísimos, con temperaturas de hasta 85 grados Celsius sin perder un solo bit en el camino. Y hay otro detalle crítico. Cuando hablamos de 10 gigabits para arriba, el contacto físico dentro del puerto tiene que ser impecable. Cualquier espacio microscópico o rayón en la conexión y se produce lo que se conoce como pérdida de retorno. O sea, la luz rebota hacia el láser. Los ingenieros saben que esa pérdida tiene que mantenerse estrictamente por debajo de los menos 35 decibelios. De lo contrario, la señal óptica simplemente se destruye. Pasemos ahora a la sección 4, clasificación por distancia. Ya vimos qué tan rápido van, pero es igual de importante saber hasta dónde pueden empujar esa luz a través de la fibra. En la industria, estos transceptores se catalogan por alcance. Si solamente buscan interconectar servidores dentro de un mismo piso, usamos la categoría SR, de alcance corto. Llevan un láser económico, tipo BCL, sobre fibra multimodo y te dan hasta 400 metros de distancia. Pero, ¿y si necesitamos conectar un edificio con otro al otro lado de la ciudad? Ahí entramos en la categoría LR, de alcance largo. Estos usan un láser mucho más potente, el DFB, y lo inyectan en fibra monomodo microscópica. Como la luz viaja en línea recta sin rebotar, la señal alcanza tranquilamente los 10 kilómetros. Por último, si lo que necesitan es interconectar ciudades, usamos óptica corriente tipo CTR y ahí disparamos la señal a más de 120 kilómetros. Es realmente asombroso. Bien, sección 5, el salto a 800G. Aquí es donde toda esta narrativa de velocidades entra en el terreno de la locura total. 800. Así de monumental es este número.
Impulsados por cosas como la inteligencia artificial masiva y las nubes gigantes, los centros de datos modernos ya están estandarizando redes con un rendimiento de 800 gigabits por segundo en un solo puerto. Imaginen por un segundo esa avalancha de información pasando por un solo conector. Fabricantes como Arista Networks están llevando la delantera en esto. Para manejar una barbaridad de 800 gigabits, dejamos atrás el SFP tradicional y pasamos a tecnologías inmensas como OSP y QSFP-DD. La clave mágica aquí se llama transmisión paralela. Estos aparatos ya no mandan un solo láser. En vez de eso, usan conectores avanzados como el MPO de 16 hilos o sistemas duales para dividir la señal y dispararla de forma simultánea por varios hilos paralelos. Así es como se logra domar ese ancho de banda colosal. Llegamos finalmente a la sección 6, nuestro resumen de la tecnología. Aterricemos todo este vuelo para quedarnos con los conceptos más importantes. Y para resumir este recorrido, primero, los transceptores son fundamentalmente los grandes traductores de nuestras redes. Mediante el proceso OEO, convierten el idioma eléctrico de los equipos en pulsos de luz para la fibra óptica. Segundo, la evolución de su diseño ha sido una carrera hacia la miniaturización. Pasamos de los voluminosos módulos GBIC al formato compacto SFP, permitiendo así empaquetar decenas de puertos en un solo switch. Tercero, la capacidad de datos se ha disparado, evolucionando desde conexiones modestas de 1 gigabit hasta las bestiales arquitecturas de 800 gigabits que vemos en módulos OSFP. Finalmente, su uso está determinado estrictamente por la distancia a cubrir, requiriendo láseres VCSL económicos para distancias cortas y ópticas monomodo de precisión para recorridos de larga distancia. De esta manera concluimos nuestro recorrido por la tecnología de los transceptores ópticos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de las piezas fundamentales de nuestra infraestructura moderna. Muchas gracias. ¿Han visto eso? Así un pequeño resumen nomás de este video. Es el traductor de las redes, una velocidad, y eso creo se va a superar mucho más. La señal es una señal de luz que se envía. Viene nuestra información que solicitamos por esa señal de luz. Y creo que seguirá avanzando esto de la tecnología y las comunicaciones. Algunos dicen que ya hemos llegado a un límite, pero pienso que no. Vamos más allá todavía. Esto va a seguir creciendo. Algunos dicen que, y voy a avanzar un poco un tema, de que la IA va a reemplazar el Internet. Internet se va. Chao, Internet. La IA será el modelo. Pero ¿cuál de las IA? ¿Cuál modelo será? Eso también está viendo, se está analizando. ¿Aparecerá un nuevo modelo? ¿Un supermodelo? Les dejo la curiosidad a ustedes. Ahora, vamos a ver la parte de las MAC, ¿no? Son direcciones físicas que se gestionan en esta capa. En dirección MAC, vamos a ver aquí. Embebidas en controles de REC. Ahora, las MAC son de 12 dígitos, ¿no? Dividido en 6. ¿Quién es el proveedor? Los otros 6 son números únicos, ¿no? Y usted puede tener varias MAC en su PC, o en su laptop, o en su tablet. En su equipo celular tiene una en cual usted trabaja. Entonces, ese más le hace característica a cada equipo. En caso de que sea una PC, puede tener una Mac para su tarjeta de red, otra Mac para su Wi-Fi, ¿no? Puede tener eso, tranquilamente. En la redundancia de componentes, hablamos ya de fuentes de poder y ventiladores redundantes, minimiza los puntos únicos de fallo del DCO. Ese POP es importantísimo, ¿no? De tener, o sea, ¿cómo le podría decir? De no tener esas fallas, al contrario, adelantarnos a esas fallas. Voy a mencionar algo de este punto. El punto único de fallos es un componente crítico de un sistema, por supuesto que sí, es crítico, ya sea en hardware, software o humano, fíjense, cuyo mal funcionamiento, o sea, si no lo usamos bien, paraliza la operación completamente. Todo se paraliza automáticamente. Ahora, si este elemento falla, el sistema no tiene un respaldo automático y se vuelve totalmente inoperativo. Es el caso si tuvieras una sola base de datos, por ejemplo. Una sola base de datos en una empresa. Creo que no hay, yo pienso que no hay. En esos tiempos del siglo XXI, al contrario. Debo ser proactivo de que en un momento puede caer mi base de datos y yo debo tener un respaldo de ello.
Yo tener eso ya puesto. Y si ustedes manejan una empresa, ¿no? O sea, o son el soporte, son el encargado, etc., de esa empresa, ya que está pensando. Por eso decía, momentos que la empresa o nuestro área está tranquila, no puede estar tranquila nuestra área. Nuestra área siempre debe estar activa, proactiva. O bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Algo en la red, porque la red está tranquila, no me gusta. Entonces comienzo a revisar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo seguir avanzando? Si viene un ciberataque, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos en realizar? Tener buenos apoyos también. Creo que les hablé en la sesión anterior, ¿no? Tener buenos apoyos tanto en hardware y software. Eso es muy bueno tener. Una correcta selección de componentes, decimos los componentes de la red empresarial, impacta directamente en el ciclo de vida, el CAPEX y el OPEX en la infraestructura IT. ¿Y a qué nos referimos al CAPEX y al OPEX? Cuando hablamos de CAPEX, hablamos del gasto de capital. Hay un gasto, por supuesto que sí, ¿no? Compra de bienes físicos o licencias a largo plazo. Pero el primer momento presenta una inversión, ¿no? Uno lo llama costo inicial, ¿no? Costo hundido, le mencionan algunos, y su valor se distribuye en el balance, contable a lo largo de una vida. Por supuesto que sí. Útil mediante la depreciación. Son equipos físicos, licencias. Los ejemplos, en este caso en CAPEX, está en la compra de servidores físicos, puedo necesitarlo, almacenamiento y switch de red, adquisición de licencias de software perpetuas, construcción, remodelación de un centro de datos o data center propio, tiene un costo, ¿no? Y aquí por la parte más económica, especialmente el cable, consumo eléctrico, las ventilaciones, cableado estructurado y sistemas de climatización o energía de equipos. Ventajas, hacer CAPEX, un control total de los equipos y activos fijos que aumenten el valor de la empresa. Por supuesto, se valoriza la empresa, pero se va depreciando los equipos, son depreciables, tienen en su momento su valorización. Las desventajas, alto costo inicial, si es un alto costo, y riesgo de obsolescencia tecnológica. Comienza desde su primer minuto que está, o de la compra, ya comienza el riesgo de obsolescencia. Y eso está sucediendo. Y empresas privadas, no, en la empresa privada sí se mueven muy rápido en la adquisición de equipo. En la parte pública sí. Hoy día toman la decisión de comprar, presentan su proyecto hoy día y después de 1 o 2 años le dan el visto bueno. Ahora, esos equipos que ese momento eran lo mejor que está en tecnología, pasaron 2 años y ya son obsoletos. Y de nuevo se tienen que presentar. Viene adendas para adquisición de nuevas infraestructuras. Ahí creo que hay un poco de problemas, salvo que haya ciertos cambios, pero siempre he escuchado en la parte de, bueno, también lo he vivido también, en la parte del Estado. CAPEX versus OPEX. Aquí lo vamos a escuchar en un link que lo tengo aquí. Lo he puesto en celeste, voy a ponerlo en blanco y negro. Ya un momento voy a poner eso. A ver. Me van a disculpar nomás si estoy con la voz. Y que estos cambios de clima me están afectando. Parece mentira, pero me está afectando. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ponerlo por acá. Todavía que no avance. El cambio de clima. A ver, ¿se ve? Sí, creo que sí se ve. A ver, voy a ponerlo aquí. Sí, acá está. Voy a quitar el volumen. Ajá. Lo voy a compartir. Ustedes lo pueden ver. Ya está. Aquí ustedes lo van a ver. Un CAPEX versus un OPEX. Unos son equipos y otro es la otra parte donde están los grandes costos, como dicen. Vamos a ver, vamos a escucharlo. Te explicamos CAPEX versus OPEX en un minuto, sin enredos. CAPEX y OPEX no son solo términos contables. Elegir mal uno de los dos puede salir muy caro. CAPEX es inversión inicial alta, compras, instalación, propiedad.
OPEX es operación, pago mensual, mantenimiento, actualización. El error común es pensar que CAPEX siempre es más barato o que OPEX es solo un gasto. La decisión correcta depende del tipo de empresa, del uso de la sala y del nivel de cambio tecnológico esperado. No hay una respuesta única, pero sí malas decisiones evitables. Ajá, algo corto. Eso es verdad. Malas decisiones. Ocurre bastante en eso. Hay que tomar una buena decisión. Buenos proveedores. Buenos proveedores que te puedan decir, que te puedan explicar qué es lo que usted quiere y cómo puede desarrollarse hoy hacia futuro, ¿no? Y qué cambios puede ser de infraestructura. En eso sí, tienen que tener eso siempre en mente. Ahora, usted dirá, pero es un costo de buenos proveedores. Sí, pero te va a dar buenas soluciones también. Te va a liberar de muchos dolores de cabeza. Mucho dolor de cabeza. Y podrás dormir también. No vas a estar de muchas amanecidas. El siguiente punto es los switches, los routers y los firewalls. Los switches operan en la capa 2, por supuesto que sí, de enlace, para cementar dominios de colisión y conmutar el tráfico a nivel LAN. Los switches modernos están en capa 3. Los multicapa integran funciones de enrutamiento estático y dinámico a velocidades de hardware. Los routers, los tres, estos dos switches con routers, operan en la capa 3 de red y son responsables de interconectar sus redes y determinar la mejor ruta en la WAN. Este es un video, creo que tiene... sí, tiene 11 minutos. Este es interesante. Voy a avanzar. Que me alcance el tiempo, lo voy a poner porque es importantísimo también. Y ustedes van a ver cómo capa 2, capa 3, cómo están bien relacionados estos equipos. Está en el 23. Aquí voy a estar. Muy bien. Voy a seguir avanzando y el tiempo nos dará para ver hecho. Seguimos en el switch router y firewalls. Utilizan protocolos de enrutamiento dinámicos como el OSPF o los BGP para adaptar la red ante cambios topológicos. Sí, ese enrutamiento va a ser. Y lo vamos a utilizar. Ahora, este protocolo de enrutamiento en sí es un conjunto de reglas que un dispositivo de red los utiliza para determinar cómo se debe enviar un paquete de datos a su destino, ¿no? Unas reglas ahí, listo. Y también este enrutamiento es responsable de establecer la ruta de que los datos seguirán a través de la red. El enrutamiento puede ser estático o dinámico. Ahí dejo un link, hay bastante información ahí, muy bueno para leer, por favor, para seguir enriqueciendo nuestros conocimientos. Y no se olviden de la evaluación también, por favor. Los firewall, la próxima generación, conocidos los NGFW, inspeccionan el tráfico desde la capa de red hasta la capa de aplicación, o sea, la capa 7. Y estos firewalls, aquí en pocos minutos, nos explica cómo son estos firewalls modernos, ¿no? En palabras muy simples, para que se pueda entender. Eso sí lo vamos a ver. Vamos a escuchar. Vamos aquí. Listo. La red informática de tu empresa está expuesta a diario a innumerables peligros y amenazas externas que un firewall convencional no es capaz de controlar. Para entender cómo funciona un firewall de nueva generación, imagina que en un aeropuerto te piden solo la tarjeta de embarque para saber a dónde vas. Así actúa un firewall convencional.
Ahora imagina que además escanean tu equipaje, revisan si llevas armas y te someten a un gran número de pruebas para verificar que no eres peligroso y sin ralentizar ningún proceso. Así es como actúa un Firewall Next Generation en tu red informática. Si quieres lo último en protección inteligente, no lo dudes. Este es tu nuevo firewall capaz de estar a la altura de las exigencias de control y seguridad más avanzadas. SonicWall, el firewall del futuro, ya está aquí. Así, un poco más de control, ¿no? Pero no está esas latencias. Trata de hacerlo más bajas esas latencias. Eso nos ofrece este firewall. Claro, más control, ¿no? Por supuesto, como menciona ahí. Mucho más control que tiene que haber. Ahora, además, estos firewall de última generación combaten las amenazas de forma eficaz y abordar problemas de productividad cada vez más conscientes, ¿no? O sea, más más del día, ¿no? Porque siempre decimos ciberataques, los amigos hacker están en eso. Ya no están yendo a grandes empresas a hacer daño, sino ahora son pequeñas empresas, a ellos se están dedicando. Y estos firewall de última generación, ¿qué tienen? O sea, tienen un cifrado de inspección de SSL, el cual las organizaciones actuales que no disponen de un cifrado e inspección SSL no tienen el control sobre una tercera parte del tráfico de su red, no lo van a tener. Y los IPS con tecnología anti-evasión, o sea, es tratar, o sea, los criminales suelen intentar esquivar eso, los IPS, utilizando algoritmos complejos que eluden la detención, ¿no? Eso tratan de hacer para poder entrar. Por eso van a los pequeños negocios. Y hay infraestructura que se está ofreciendo, ¿eh? En el mercado se está viendo eso. Claro, es inversión, por supuesto, ¿no? Hay algunos que piensan que nunca le va a pasar un ataque, pero cuando sucede se tienen que lamentar. Ahora, para evitar eso, claro, por supuesto que tienen que tener sus backups, todo preparado por si acaso, preparados, ¿no? Si caemos, ¿no?, por un ciberataque, debemos tener nuestros tiempos, ¿no?, para subir. Ahora, eso son políticas. Dentro de una empresa son políticas que tenemos que realizar. Si caemos, tienen que funcionar nuestras políticas. Los roles, quién es el rol, quién es el responsable, cuánto tiempo, a quién se le avisa primero, qué es lo que tengo que hacer en el primer momento que tengo esa caída. Esas son políticas, y eso se tiene no solo ponerlo en papel en blanco y negro, sino se tiene que hacer pruebas si funciona o no. Son procesos, procedimientos y tareas que tenemos que mejorar. Eso es parte de nuestro trabajo. Bueno, también participa la parte de la alta gerencia, porque necesitamos equipos, infraestructura. Ahí van a ver esas falencias. Ahí se ve realmente. Y aparte es cultura, ¿no? Una cultura organizacional acerca de eso. También de cultura de seguridad. El otro punto es el control de aplicaciones basados en contexto, usando este firewall de nueva generación. Complicado. O sea, lo que se ha complicado a los administradores de red de supervisar la actividad de los usuarios y el uso de tráfico por parte de las aplicaciones. Además, otro punto, la protección contra el malware en la red. Cada hora se desarrollan nuevas variantes de malware. Sí, eso es un gran negocio. Cada hora, ya no creo que cada hora, creo que minutos. Es vital mantener actualizados los firewall para una mejor detección de las posibles amenazas, lo cual se consigue a través de actualizaciones constantes de la base de datos a través de la nube. Sí, es la forma más rápida. Ahora, aparte, tiene que monitorear, tiene que estar monitoreando lo que sucede en su red. Como lo mencioné antes, la red no puede estar tranquila, siempre hay algo que sucede. Y si está tranquila, es por algo. Y hay que revisamos todo. Seguimos en switch routers y firewalls. Se ejecutan políticas de seguridad perimetral
prevención de intrusos, no intrusiones, los IPS, el filtrado de contenido y terminación de túneles de VPNs. Sí, se tiene que revisar al respecto de esas políticas. Y estos tres dispositivos convergen mediante arquitecturas definidas en el software SDN. ¿Se acuerdan? El día martes vimos acerca del diccionario Tech, que es un SDN. Ahí lo pueden ver y lo pueden revisar. Puede ser una pregunta de su evaluación para centralizar y automatizar su gestión. Bien, de acuerdo, vamos a avanzar en la sesión y vamos a ver también algunos monitoreos, ¿no? Algunos software que están ahí, que se utilizan. Su correcta, en este caso un DMZ, su correcta colocación topológica define las zonas de red seguras de la empresa, como en este caso hablamos de la DMZ y la red interna. Y hablamos un poco de DMZ, cómo trabaja, una forma práctica. DMZ. DMZ. Oh, Son, en inglés. disculpen, voy a poner el principio, ¿ah? Listo. Y hoy te voy a contar qué es una DMZ y por qué es tan importante para proteger las redes de una empresa. La DMZ, por Demilitarized Zone, en inglés. Disculpe. Hola, soy Ahora sí. Santiago, y hoy te voy a contar qué es una DMZ y por qué es tan importante para proteger las redes de una empresa. La DMZ, por Demilitarized Zone, en inglés, o zona desmilitarizada, tiene su origen en la zona de amortiguamiento establecida entre Corea del Norte y Corea del Sur tras el armisticio firmado al final de la Guerra de Corea. El principio de la DMZ es tener un área sin tropas ni armamento pesado. En el ámbito de la informática, la DMZ es una subred aislada que separa la red local, o LAN, de una red considerada menos segura, como es Internet. Esta separación se logra mediante un firewall. La DMZ alberga precisamente las máquinas de la red interna que necesitan ser accesibles desde el exterior. Este es el caso, por ejemplo, cuando se proporciona un servicio a usuarios en Internet, como servidores web, servidores de correo, proxies, reverse proxies, servidores FTP públicos, DNS, VoIP, etc. La DMZ actúa como una zona de amortiguamiento entre la red a proteger y una red hostil. Los servidores de la LAN nunca se exponen directamente a Internet. A su vez, las entidades externas nunca tienen acceso directo a los recursos de la LAN. Todo debe pasar primero por la DMZ. Es crucial implementar políticas de control de acceso estrictas para regular qué dispositivos y usuarios pueden interactuar con la DMZ. Veamos cómo funciona con un ejemplo. Desde mi red local, si quiero acceder a una página web, mi solicitud pasará por el proxy, que luego transmitirá la solicitud al servidor en Internet. En términos de seguridad, esto también significa que, en caso de que se comprometa un servicio en la DMZ, el intruso solo tendrá acceso a las máquinas de la DMZ y no a la red local. Cabe señalar que también es completamente posible configurar DMZ internas para segmentar la red interna según diferentes niveles de protección. Por ejemplo, una LAN con datos sensibles y confidenciales y una LAN con datos no sensibles. Existen varias formas de diseñar una red con DMZ. El primer método es usar un único firewall con 3 interfaces de red para crearla. La red externa se forma en la primera interfaz, entre el proveedor de servicios de Internet y el firewall. La red interna se forma desde la segunda interfaz de red, y la zona desmilitarizada desde la tercera interfaz. Varias reglas de firewall controlan el tráfico entre Internet y la DMZ.
y entre la LAN y la DMZ. El principal inconveniente de esta arquitectura es que si este único firewall se ve comprometido, toda la arquitectura colapsa. Una arquitectura más segura consiste en utilizar simplemente 2 firewalls para crear la DMZ. El primero solo permite el tráfico hacia la DMZ. El segundo solo permite el tráfico entre la DMZ y la red interna. Esta configuración se considera más segura, ya que un intruso tendría que comprometer 2 máquinas para acceder a la LAN interna. Para profundizar más en este tema, te recomiendo encarecidamente que veas mi video sobre el firewall. Gracias por ver este video. Gracias. Hay unos bancos bueno, los bancos lo utilizan bastante, y algunas empresas también. Los bancos tienen así su DMZ, y esa DMZ que está entre Internet y su parte local, o sea, interna, un montón de máquinas vaya, antiguas. Bueno, eso es lo que hizo la última vez. Puras máquinas antiguas. Y solamente tienen un Windows, ¿no? Algo. Si llegan ahí, ven eso nada más. No hay más que ver. Bueno, eso es lo que sé hasta ahora. Puede haber cambios, ahora digo cambios. Puede ser que haya cambios. Eso sí, cambia bastante eso. Ahora vamos a ver algo de cambio estructurado en nuestro tercer punto, ¿no? Normativas TIA e IA. Hay normas al respecto de este cableado estructurado. Es el enfoque estandarizado para diseñar o instalar un sistema de cableado integrado en un edificio comercial. Fíjense esas normas, cables ordenados. Se puede entender de dónde viene, claro. Hay que ponerle también su numeración, también está estandarizado, pero hay una de formas creativas, ¿no? Que aparece, eso sí. Se acepta esa forma creativa, con tal que tenga un orden y se entienda, no hay ningún problema. La norma ANSI-TIA, la 568, define los requisitos de componentes, distancias y topologías para cableado de cobre y fibra. Esa es la TIA 565, perdón, la 568, ¿no? La 568A, 568B. Los estándares de terminación 568A y T568B regulan el orden en los pines en los conectores modulares, los RJ45, ¿no? Con el cual se trabaja. Y la categoría de los cables, tengo categoría 6, 6A y la categoría 8. Determina el ancho de banda y la velocidad máxima hasta 40 gigabits por segundo. Ahora, esta categoría 8 es la más usada. ¿Cuánto nos permite de velocidad? ¿Cuánta distancia? Eso está... Aquí lo tengo, ¿no? Aquí tengo 200 MHz, 40.000 megabits por segundo, 5 gigabits por segundo. Eso es en velocidad de descarga. El otro es la frecuencia y el otro es la velocidad. Pero, ¿cuántos metros puedo trabajar con una Cat 8? Ahí está, en su celular está. Y la pregunta es, ¿me permite trabajar en un data center ese Cat 8? ¿Podemos trabajar con ese Cat 8? ¿O usan el estándar, 6A, categoría C o categoría 6A? Es una pregunta que puede venir en un examen. ¿Puede ser? ¿Por qué no? Estamos hablando de categoría de cables, ¿ah? Ahora, la normativa específica, la separación estricta entre el cableado de datos y las líneas de potencia eléctrica, es para evitar esos EMI, ¿no? Esa frecuencia que está. Y es una norma, también, es una norma, la une en la 50174-2. ¿Cuánto tiene que estar separado? Deben estar en esos rieles puestos, o esos gabinetes, ¿no? Esos, algunos le llaman los tallarines, ¿no? De cables, de un lado para otro. En un lado están los cables eléctricos, en otro lado están los cables de red, y etc., o pueden otros tipos de cables también. Esta une en la 50174-2, es un estándar. Es un estándar. Puede ser que lo estemos realizando, pero ahora podemos saber que es un estándar. En momentos que yo comencé también, yo los hacía, pero recién conocí que era un estándar en sí. Y o sea, es un estándar europeo todavía. Clave para la planificación e instalación de calidad de tecnología de información, de redes, telecomunicaciones
en el interior de los edificios. Ahora, su objetivo principal es asegurar la compatibilidad y minimizar los riesgos de interferencias electromagnéticas entre el cableado de datos y eléctrico. Eso se tiene que evitar, minimizar esos riesgos que debemos tener. Ahora, ejemplo de estas distancias mínimas que debe haber usando este estándar, en caso de cables UTP y cables eléctricos no apantallados, son 200 milímetros, de cables SCTP y cables eléctricos no apantallados, 50 milímetros. Los cables UTP y cable eléctrico apantallados son 30 milímetros. Y los cables STTP y cable eléctrico apantallados son de 2 milímetros a 10 milímetros. Estas son ya distancias mínimas bajo esa norma que establece. Bajo esa norma está establecido. Como ustedes saben, de vez en cuando tenemos que poner esos tallarines en sitios muy pequeños, ¿no? Y junto con cables eléctricos, ahora que son apantallados, no apantallados, depende el tipo que ustedes estén usando esos cables. En su sistema, el cableado horizontal, vamos a hablar ahora del cableado horizontal, conecta la de trabajo con el cuarto de telecomunicaciones más cercano. Eso tiene que hacerse así, no voy a contar el más lejano, sino al más cercano, es el cableado horizontal que se tiene que realizar. Si ven ustedes en las figuras, ahí abajo unos comentarios, no son comentarios, sino son los links donde ustedes pueden buscar la información. Ahí está esa información que les menciono. Ahora, el cableado de los backbone, o sea, la parte vertical, interconecta los cuartos de telecomunicaciones de equipos y la entrada de servicios. Eso sí lo vamos a ver bastante. Bueno, son una cantidad de equipos, ¿no? La cantidad de equipos vienen y la sugerencia hay que tenerlos ordenados. Es lo mejor y es un estándar, como les digo, es un estándar. Cuando quieran ustedes, por ejemplo, pasar una auditoría y de seguridad, eso va a ser uno de los puntos que va a visitar el auditor, ¿no? ¿Cómo está su conectividad? ¿Cómo están sus cortes de comunicaciones? Sí, todo muy bien, señor. A ver, quisiera ver. Tengo estos documentos. Ustedes tienen el auditor. Ustedes tienen unas políticas, unas normas de ordenamiento, ¿no? Sí, señor, tenemos este ordenamiento. Sí me gustaría ver, porque unos auditores son curiosos. Que sí me gustan. ¿Puedo ver? ¿Puedo revisarlo? Sí, pasamos con el experto. Entonces ahí llaman al técnico. Por favor. Entonces, revisa eso. Y puede ser que no estén ordenados. Puede ser. Pero si están yendo a una certificación, o bueno, aunque no vean una certificación, aparte hay que ser ordenados en esta área, porque les digo, si somos desordenados, queremos ser rápidos, queremos ser dinámicos, como lo mencioné la otra vez, somos bomberos en un momento, tenemos que apagar incendios por todas partes. Sí, somos un poco desordenados, pero tenemos que tratar de tener un orden. Si no, no vamos a conocer estos cables para qué son y eso para qué son. Ese es tratar de tener un orden, ¿no? Y tratar también de marcarlos, ¿no? Estos son de tal caja, ese de tal caja, esto viene de tal punto, ese de un patch, que no era el patch y tal, ¿no? Eso es importantísimo. Y tenerlo no solo viendo en la infraestructura, sino tener en papel, o en forma digital, o pegado en la pared. Es tenerlo y saber, ya, este cuarto está con este equipo, es mejor saberlo así, es mejor. Estás más seguro de lo que tienes. O sea, puedes ir o te pueden mencionar, ¿podemos crecer? Viendo solo tu pared, miras, sí, podemos crecer. Un área puede ser unos ciertos cambios de movimientos de área. Sí, podemos hacer esos cambios. Aumentar máquinas aquí, disminuir acá, sí, podemos hacerlo. Tenemos equipos para hacerlo. Los switch, sí podemos trabajar. Entonces, ahí sacas nomás tus conclusiones, ¿no? O verlo en digital, ¿no? También. O hay una persona, ¿no?, que esté encargada de eso, ¿no? Siempre tener actualizado quién está en cuál es el IP de tal equipo, dónde está, en qué cuarto de comunicaciones está, en qué switch, en qué patch está conectado. Todo eso, toda esa información. Ahora, si voy con el cableado estructurado de normas, cumplir con estas normas garantiza una infraestructura
agnóstica a la tecnología. ¿Qué nos referimos con una tecnología agnóstica a la tecnología, ¿no? Y con esto con una vida útil proyectada mayor a 10 años. Cuando hablamos de una figura agnóstica, estamos hablando de que la tecnología en un entorno de TI diseñado para operar independientemente del proveedor. O sea, trabaja independientemente del proveedor que tenga ahí sistema operativo o lenguaje de programación específico. O sea, estamos listos para cualquier nueva tecnología usando en red para trabajar, ¿no? Permite a la empresa ser flexibles, evitar el bloqueo de proveedores, o sea, no estoy con un solo proveedor, puedo tener varios, y migrar aplicaciones fácilmente entre diferentes nubes o servidores locales. Esa es mi infraestructura agnóstica tecnológica, a la tecnología en sí. Ahora, ventajas principales a tener así una infraestructura: libertad de elección. Por favor, si seleccioné el mejor proveedor para cada tarea, por ejemplo, de Amazon, la AWS para almacenamiento, o Google Cloud para inteligencia artificial. Reducción de costos, ¿no? Facilidad para negociar con distintos proveedores al no estar atado a una tecnología propietaria. Portabilidad, mover cargas de trabajo de servidores privados o Python a la nube pública sin restricciones técnicas. Tengo esa libertad, ¿no? Esas ventajas que me permite algo agnóstico. Pasamos al cuarto punto, que son los centros de datos y rack. Aquí sí, los centros de datos y racks. Los centros de datos concentran los recursos informáticos de almacenamiento y de red vitales para la continuidad del negocio. Por supuesto que sí. También tiene un estándar, ¿eh? No es solo exponerle el RAT en 2 metros acá o aquí y listo, se acabó el problema. No, no es así. También tiene un estándar establecido. Se diseña bajo estándares como TIA 942. Tiene un estándar que clasifica la infraestructura en tiers. O sea, hay niveles de tiers, ¿eh? 1, 2, 3, 4. El 3, uno de los más altos, según el nivel de disponibilidad. Ahora, aquí también están los pisos falsos, ¿ah? Los gabinetes y racks estandarizados de 19 pulgadas organizan verticalmente el equipamiento medido en unidades de rack. Es un estándar ya establecido. Claro, si somos uno, por supuesto, pero si somos 2, 3, 4, tenemos que tener un estándar. Porque pienso que toda empresa empieza a crecer, ¿no? Ah, y también hay que ser ordenados también acá, por favor. Saber qué equipos va ahí en este rack, qué cableado va a estar ahí. Hay que ser ordenados también aquí. Ahora, el diseño de pasillos, ya tenemos el rack, he puesto, listo. El diseño de pasillos fríos y pasillos calientes es mandatorio para optimizar el flujo de aire y la eficiencia del aire acondicionado, por supuesto que sí. Como lo mencioné en estos áreas de servidores, puedes tener 5 grados ahí. Y te congelas con 5 grados. O sea, que te congelas. Es una refrigeradora en sí. Casaca todo el día, bufandas. De vez en cuando algunos son guantes por el frío. Pero tienes que usar los equipos, ¿no? Estamos monitoreando con los equipos. Ahora, el confinamiento de pasillos evita la mezcla de aire. O sea, reduciendo drásticamente el indicador de eficiencia energética PUE. Aquí está ese indicador, hablando de energía, o sea, total de energía, lo que se facilita para trabajar, contra lo que el equipo, ¿no? El equipamiento total de energía del TI, y te da ese indicador de eficiencia energética, y eso que trata de controlarlo. Ahora, vamos de piso falso o falso piso. Se utilizan estratégicamente para la distribución del aire frío y la canalización ordenada de cables pesados. Sí, es importantísimo tener eso. Tener un buen falso piso. Ahora, bueno, he visto en algunos lugares los falsos pisos algunos lo hacen grumoso, ¿no? Pienso que no debe ser así, debe ser un piso liso totalmente, bien pulido, como dicen, ¿no? Bien pulido, porque habrá momentos en que
uno, el que conecta los cables, que trabaja, hubo problemas por ahí, que un cable se ha doblado, no está bien en las esquinas, no, se ha doblado totalmente, hay que hacer un cambio y hay que buscarlo. O llevar un cable, ¿no? Otro más que va a ingresar, un servidor nuevo, allá, otro cable. Y de vez en cuando entra la persona, no va a encontrar pues un sitio para poder eh, moverse, pues, ¿no? Si no se va a arañar, se va a rasgar la ropa, etc. O se va a arañar las manos, ¿no? Y se ha visto esos suelos rugosos. Es mejor que sea bien liso. También uno se puede mover ahí. Esos lugares son bien fríos, eso lo digo, ahí sí tiene que ser más abrigado. Ahora también nos permite también poner bien los servidores, poner bien esos soportes de los pisos. Cuando son medio grumosos, eso se tambalea un poco. Entonces, eso hay que prever, ¿no? Será un poquito más de inversión, pero los beneficios que se obtienen son muy buenos al final. Los sistemas de contención y extinción de incendios por gas inundan salas técnicas sin tener los circuitos eléctricos activos. Sí funciona, pero para eso hay que hacer pruebas. Tener lugares para hacer pruebas al respecto. Un buen proveedor también acá, un proveedor de experiencia en qué ha ofrecido también este servicio, en qué empresas más. Por ejemplo, si usted es una empresa de banco, voy sigo con bancos, ¿en qué banco más has ofrecido estos servicios? ¿Cuántas pruebas has hecho? ¿Alguna vez has tenido algún problema de conexión? En un momento hubo un incendio y no se activaron estas alarmas. O sea, hay que preguntarle todos los puntos, por si acaso. Has comprado un servicio de una empresa que te dice que te da los servicios tipo A, ¿no? Entonces, hay que asegurarse eso. Ver las referencias también que tiene. La seguridad física se implementa mediante controles de acceso biométrico, biovigilancia, CTV y control ambiental riguroso. Sí, estos controles de seguridad en las salas de servidores cualquiera no entra. Si entra una persona de soporte, tiene que entrar con una persona que tiene seguridad para esas salas. Tiene que tener, como decía, esos privilegios, ¿no?, de acceso. Ahora, eh, mediante la seguridad debe estar todo controlado. ¿A qué hora entró? ¿Quién fue? La tarjeta que está ahí, la que usó, qué equipo fue a ver, cuánto tiempo estuvo ahí, con quién persona de soporte fue, porque te revisan hasta los maletines, lo que tú llevas, para hacer ese soporte. Hasta pasas por como si fuera un escáner, que uno entra y cierra la compuerta y te hace una revisión total, ¿no? Se abre la compuerta. Si no encontró nada, se abre la compuerta para que sigas pasando a la sala de servidores. Pero si encuentra algo, se abre la puerta donde has entrado. Algunas empresas tienen esa parte de seguridad para que entre en tu data center. En caso de un operador, que yo conozco un operador, ellos tenían ese forma, era como un cilindro, donde entraba y era como un escáner. Te barría todo, lo que llevabas, todo. Si llevas una lacto para hacer tu sí, señor Castel, lacto, todo. Ah, ya, muy bien. Y después de ahí, pasados eso, abría esa puerta de adelante y pasados a la sala de servidores. Claro, que si me pasabas con una persona de ellos, ¿no? ¿Y qué vas a hacer esa parte acá? Me han avisado. Ok, señor, a trabajar. Esos accesos son rigurosos, sí. Esos sí, algunos son bien rigurosos. Y aquí hablamos de cómo es una sala en sí. Estos son minutos nada más. Que vean cómo realmente entramos a un centro de cómputo, los accesos, ¿no? Las restricciones que hay. Bien, vamos a ver, vamos a hablar. Vamos a escuchar a David.
Una sala de servidores, un tier 3. Nos dice en esta que está viendo Javier, una sala de servidores en el mundo. Una de las mejores en el mundo. De un emperador debe ser. Aquí va. Vamos a ver cómo es una sala de servidores en un centro de datos. Van a ver el ruido, es ensordecedor, la capacidad que tiene. Ahí va. Hola, buenos días. Soy David, CEO de Professional Hosting. Muchos de nuestros clientes nos preguntan cómo es un centro de datos. Pues este vídeo es para enseñarles brevemente cómo es. Me encuentro en este momento en el CPD Intersion en Madrid, uno de los centros de datos más importantes de España, con los mejores carriers de conectividad y enlaces de conectividad de toda España y incluso a nivel internacional. Es un Tier 3, una categoría muy alta de centro de datos, y voy a enseñar un poquito cómo es una sala de servidores, de cubos de rack, en donde estamos nosotros. Para acceder a toda la sala, lógicamente hay un control de seguridad bastante avanzado. Aquí es muy difícil sacar ni mover ningún tipo de servidor, está todo súper controlado, ¿vale? Y voy a acceder a la sala con una acreditación que tengo, ¿vale? Para acceder a la sala. Esto es una sala de rack, donde hay algún cubo rack, ¿vale? Que ahora os lo voy a enseñar. Como veis en el techo, veis la blindobarra, donde va toda la circuitería de conectividad hacia los armarios. Y aquí a vuestra derecha pues podéis ver uno de los aparatos, para que lo entendáis, que refrigeran los servidores, ¿vale? Hay varios en esta sala y lo que hacen es suministrar aire a través del suelo, ¿vale? Es un suelo elevado donde por debajo pues circula el aire y también van los circuitos de corriente. Eso es un armario de fusibles de los rack, y aquí a la izquierda, como veis, están los cubos rack, ¿vale? Aquí es donde nosotros tenemos los rack, uno de estos cubos, y la ventaja de los rack frente al armario tradicional, que los que hemos visto al principio son tradicionales, es que se aísla completamente el pasillo de frío. Los servidores, como veis, están cerrados herméticamente, ¿vale? Y chupan aire desde el pasillo de frío totalmente cerrado, y la temperatura que hay ahí es muy buena para los servidores, ¿vale? Los pasillos de frío de calor están al aire libre, ¿vale? Porque aquí ya nos interesa tenerlo refrigerado, son los pasillos de calor. Y con esto se consigue, aparte de conseguir una mayor eficiencia energética, con lo cual se hace que se consuma menos energía, eso es bueno para el medio ambiente. Lo que se consigue también es una refrigeración para los servidores muchísimo más estable y buena. Aquí la temperatura, creo recordar que está a 21,5 grados, ¿vale? Que es el estándar que recomiendan los principales fabricantes de servidores para que los servidores funcionen el máximo de años en las mejores condiciones. Pues nada, eso es un poquito lo que es el CPD, dicho desde dentro y de manera muy resumida. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Fíjense, así es, un sonido ensordecedor. Está en todo un ambiente frío, totalmente, con su falso piso. Han visto ustedes ese aire acondicionado, todo va, ese aire frío en el piso. Mantenerlos fríos, esa es la idea, ¿no? Es igual como eso en la nube, ¿no? Ahora, esos servidores que están allá arriba, bueno, se pone en la nube, son servidores que están en un lugar físico, hay que mantenerlos fríos. Y en este caso están en estudio. Los chinos creo que están avanzando en eso bastante, de cuidar la parte energética. Están poniendo esos servidores en el mar. Sus grandes containers, claro, bien protegidos para que no entre el agua, entran al mar esos servidores, entre los containers, por supuesto. Trate de mantenerlos fríos, para no gastar más energía. Esa es una idea. Y otro señor que quiere ponerlo arriba, ¿no? Que esté arriba como si fuera un satélite más, ¿no? Es otra idea de otro señor. Aún no sé si resultará. Pero esto de los chinos creo que sí
puede resultar. Y creo que más económico. Creo que el otro es mucho más caro. Ahora, la pregunta es, ¿y cuando quiero hacer mantenimiento, cómo hago allá? ¿Bajaré el condene? No, o tengo que enviar gente allá. Tengo que enviar gente, creo, ¿no? No hay otra, ¿no? Se me logró un disco. Tengo que enviar gente allá. O usado el tipo de equipo, no sé. ¿Cómo será ese equipo? Interesante para conocerlo. Ahora pasamos a la gestión de infraestructura física, en sí, la física de toda nuestra parte tecnológica. Consiste en la supervisión, control y mantenimiento de los activos de hardware y conectividad del entorno tecnológico. Está el software de gestión, infraestructura de los centros de datos, lo de SIM. Y ahora, integra datos de energía, enfriamiento y espacio en tiempo real. Sí, eso sí, en espacio en tiempo real. Ahora, aquí también hay que ser bien cauto, ¿no? Porque poner equipos, ya muy bien, vamos a ponerle una sala de servidores. ¿En dónde va a poner ese servidor? ¿Quién es el responsable? ¿Qué va a realizar este servidor? ¿Cuál es su IP? ¿Quién va a ser su gestor? Hay varias cosas que tiene que saber acá. No es agarrar poner el servidor, ya, aquí lo ponemos, en un rack. ¿Está vacío ese rack? Sí, aquí lo vamos a poner. No. Se tiene que tomar sus diferentes... ¿Qué trabajo va a hacer, no? ¿Qué va a estar instalado ahí? ¿Quién va a ser responsable? Porque hay una persona responsable, ¿eh? Puede ser toda la institución, pero hay una persona que lo ve, lo revisa. Cuando tenga problemas, él avisa. Tengo problemas en el disco. El servidor no prende. No hay conectividad con el servidor. Entonces, hay una persona responsable de eso. Aparte, viene los rack, permite el mapeo tridimensional de los rack para, en este caso, la infraestructura física, si vamos a hablar de el mapeo tridimensional de las rack para planificar la capacidad y simular fallas antes de desplegar hardware, ¿sí? Se tiene que comprobar esos rack. Y eso usted lo tiene que solicitar a su proveedor. ¿Tiene comprobaciones? ¿Se ha hecho esas pruebas? ¿Cuáles fueron las pruebas? Y le tienen que explicar, sí, se hizo estas pruebas, todo. ¿Tienes la carta, el documento que viene de rack, de esa garantía? Porque, bueno, he visto alguna vez unos rack. No he visto rack que se oxidan, pero he visto algunos que sí. Y qué raro, ¿no? Está en un ambiente controlado, porque se oxida, ¿no? Te llama la atención, ¿no? Porque a medida que he visto, no se han oxidado, se han mantenido, pero algunos que he visto en otras empresas sí. Te llama la atención eso. Que puede ser que no hayan pasado ese control de calidad, ¿no? No te han garantizado el buen uso o el buen cuidado de tener ese rack, ¿no? Ahora, en el sistema de calidad inteligente, los AIM, o AIM, detectan automáticamente la inserción o desconexión de parches en los paneles. Fíjense ese panel ordenado. Hermoso se ve así un panel ordenado, de verdad. Identificados los puntos. Esa es tarea de nosotros también. Todo de tener ordenado. Estos sistemas calidad de inteligencia de los AIM son plataformas integradas de hardware y software que monitorean, documentan y gestionan el tiempo real de toda la red y la capacidad física, en caso de esto de un edificio o de centro de datos. Beneficios en sí. Los beneficios principales del sistema de cableado inteligente son la visibilidad de extremo a extremo, evita el error humano y elimina la necesidad de documentar manualmente los cambios. La reducción de tiempo de inactividad, localizar las fallas rápidamente, acelerar la resolución de problemas y reduciendo el tiempo de inactividad en la red, no quedarnos fuera, al contrario, ya eso tiene que ser establecido, como les mencioné, por políticas y normas, que ya debemos tenerlas, ¿no? Si no las tenemos que establecerlas. La optimización de activos maximiza la utilización de los puertos y equipos existentes, evitando la compra innecesaria de juegos. Sí, eso sí optimiza bastante eso.
Y tenemos nosotros también ahorrar los recursos. Como lo mencioné en el primer sesión, el área de sistemas siempre es el área más cara, pide equipos, son muy caros, entonces tratar de minimizar eso, ¿no? De usar todos los recursos que tenemos, todos. Claro, si tenemos equipos de marca y de garantía, no lo podemos tocar, ¿no? Pero si tenemos equipos que son compatibles y han pasado su garantía porque tenemos un contrato de antemano, ustedes pueden abrir el equipo, usamos los equipos, sacamos esto, ponemos, como le llamamos en el argot informático, vamos a canibalizar, ¿no? Como dicen en el argot informático. Entonces, usamos todos los recursos que tenemos. Tenemos que tener 2 discos en un equipo, sí, por eso, por el otro. Memorias son compatibles, sí, podemos utilizarlas, si son compatibles los equipos, por supuesto. Pero si son de marca, no. Ahí sí tiene su norma establecida, si está todavía en garantía. Ahora, si salió de la garantía, revisen por favor, hablen con su proveedor que le ha entregado esos equipos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Los puede cambiar? ¿O no? No sé. Eso depende de su contrato y ustedes que tengan ahí. ¿Cómo lo han establecido esos contratos? Porque se puede establecer eso, ¿ah? Actualizaciones de equipos. Claro, en ciertos periodos. Te dicen ya, según el contrato, según las conversaciones, hagamos actualizaciones. Ahora, el monitoreo ambiental también, dentro de la gestión de infraestructura física, está el monitoreo ambiental automatizado, utiliza sensores IoT, Internet de las Cosas, para alertar sobre umbrales críticos de temperatura y humedad relativa. Son sensores que va indicando, está subiendo la temperatura, baja temperatura, está muy húmedo. Y en el caso de los pisos también, ¿ah? Está muy húmedo abajo, hay humedad en los pisos. Entonces uno tiene que ir a revisar dónde está la humedad, a buscar esa humedad, por un sensor que te está indicando. La gestión de activos mitiga riesgos mediante el control preciso del ciclo de vida, garantías y depreciación de equipos. Claro, tenemos que ver eso también, en la depreciación de los equipos. Ustedes saben que tiene un cierto periodo de tiempo. De ahí ya son obsoletos por la tecnología que va avanzando. Una gestión ineficiente, en este caso ineficiencia en la estructura física, eleva el riesgo de tiempos de inactividad. Sí, eleva ese tiempo de actividad no planificados, porque nosotros no planificamos eso, debido a errores humanos en la manipulación. Por eso le menciono, hay que ser proactivos. Ver, hay que ordenar cableado, por ejemplo. Puede ser que el gerente general de la empresa diga, vamos a entrar a una certificación ISO. Oh, hay que ordenar eso. Hay que hacer políticas. Hay que poner normas. Porque el señor ha decidido, vamos a crecer. Ya no vamos a tener tiendas físicas, sino vamos a pasar a hacer e-commerce. Tiendas e-commerce. Vaya, ¿qué tal el cambio? Ya, bueno. Entonces, los riesgos que teníamos con tiendas físicas ahora van a pasar a riesgos, o sea, tenemos que estudiar esos riesgos a e-commerce. Entonces, a cambiar todo un paradigma que hemos tenido al otro. Y hay que desarrollar. Ahora decide tener las dos. Dice, voy a tener tiendas físicas y también voy a tener e-commerce. Vaya, entonces hay que estar también en las dos, ¿no? Dividirnos. Centralizar esta gestión permite transicionar de un mantenimiento puramente reactivo hacia un modelo predictivo y eficiente, justo está predictivo y eficiente, una gestión pertinente. Por eso le hablaba de tener proveedores, buenos proveedores. Porque si tienes algún problema o una duda, puedes hablar con ese proveedor. No estás en la incertidumbre. Tengo esta duda. ¿Por qué me sale esta cosa? Hablas con el proveedor. Y te puede apoyar en los momentos más críticos. Porque sabes que sí, te va a apoyar con las sugerencias que te puede dar. Ay, ¿qué punto he pasado? Que me pasó un punto. Ahora vamos a pasar a las buenas prácticas de implementación. Y en todo proyecto inicia con un etiquetado estandarizado, fíjense, según la norma ACITIA
606, otra norma, facilitando la resolución posterior de problemas. Este ANSI TIA 606, actualmente en revisión en C, es en la parte C, es el estándar de la industria que regula la administración, etiquetado y documentación de la infraestructura de cableado estructurado. Fíjense en ese orden que tiene en la parte numérica, ¿no? Su objetivo, asegurar que todos los cables rack y cuartos de telecomunicación estén identificados en forma lógica y rastreable. Ahora, esos números que usen 235, 236, 234, sí, es un orden. Hay creatividades para crear este orden, ¿no? Ahora, han visto también, hay colores de cables, ¿no? También tiene un criterio de poner esos colores de cables. Los aspectos cable de la norma es identificar, o sea, tener identificadores únicos. O sea, exige que cada componente de la red tenga un código único, ¿no? Estos componentes de la red, cables, puertos, regletas, armarios, tengan un código único que permita rastrear su origen y destino. Los códigos de colores, pues, uso de colores se especifica en las etiquetas para distinguir fácilmente el tipo de servicio o cableado. Para eso nos sirven esos colores. ¿Qué tipo de servicio está dando? Obviamente lo usa. Bueno, depende de cada empresa y depende también cómo se organiza la persona que está dentro del área de sistemas, ¿no? Ahora, un ejemplo, el azul puede usarse para el cableado horizontal de red, el blanco para la voz o PBX y el amarillo para enlaces principales. Ese es un orden que tiene el encargado responsable de la red. Otro aspecto de la norma es las clases de administración. Define 4 niveles de la administración, ¿no? Dependiendo del tamaño y la complejidad que tenga de la red. Ahora, desde un sistema de un solo edificio comercial hasta infraestructuras complejas que abarcan múltiples campos y centros de datos. También puede ser diferencia de cableado. Ahora, es obligatorio, eso sí, es obligatorio realizar la certificación. Muy favorables de cableado con equipos de pruebas validados para asegurar el cumplimiento de la categoría instalada. De hecho, esta categoría está, trabajamos, bien. Hay unos analizadores, como usa la señorita acá, de una certificación. Ahora, se debe respetar rigurosamente también, eso es importantísimo, porque se ve, ¿no? Cuando hay el trazado de cable, hay unas curvas que se dan, unos radios de curvatura. eh, Uno piensa que ya ese cable está doblado pues en 90 grados, ¿no? Eh, y si sucede eso, tenemos que cablear, sacar todo ese cable, la distancia que sea, donde está establecido, y de nuevo realizarlo. Y eso no hay que tratar de hacerlo, al contrario. Hay que respetar esas curvaturas de los cables para evitar atenuación o microfracturas en fibras ópticas. También sucede en cableado de cobre. No sucede eso. De vez en cuando dice, ¿por qué está esta lentitud, no? Es un cable que le he puesto ayer. Ahora, cuando se usan entre los cables también se va jalando esos cables. Hay que tener también bastante cuidado también ahí. Ahí también se pueden romper, ¿no? En esa parte. Ahora, el peinado, le hablan de eso, de los cables, esos tallarines que van pasando por esos gabinetes. Y la sujeción de los mazos de cable deben realizarse con organizadores de velcro. Esas cintas, que son de velcro. Antes usaban cintas plásticas como sujetadores, pero más se sugiere esas cintas velcro, porque los puedes abrir, ver, sacar el cable, si vas a hacer el cambio y poner, o agregar otro cable más. Se puede realizar así, es más fácil, ¿eh? Es bien fácil. No es como el otro que los cables en negritos tienes que cortarlo y tienes que tener otro para ponerlo y ajustarlo. Ahora, eso en una parte de calidad, porque de vez en cuando las áreas llega también un auditor de calidad, puede ser que llegue un auditor de calidad y comience a verificar, y eso, ¿por qué están con los plásticos arriba, no? Hay que cortarlos también, eso muestra también calidad. Eso es mucho mejor, estos velcro. Y evitando amarras plásticas, ¿no? La instalación del sistema de
de puesta a tierra de telecomunicaciones, es también es importante las puestas a tierra, también tiene una norma, el ANSI TIA 607. Es crítica para proteger equipos y personal. Fíjense que estamos con normas, que hemos visto 1, 2, 3, 4 normas estamos viendo, todas relacionadas a esto de la parte física que tenemos de equipos. Ahora, se debe mantener actualizada toda la documentación técnica, ahí está el punto, en blanco y negro, diagramas unifilares, planos de planta y matrices de conexión, o sea, el spacing, exactamente, eso como lo mencionaba. ¿Dónde está conectado tal servidor? ¿Dónde está conectado tal equipo? ¿Qué caja de red está conectada a mi oficina y de dónde está? No me digas que está a 300 metros, nunca voy a verlo, por eso tengo problemas en la red, ¿no? ¿A dónde está este punto? Está en el cuarto de comunicación, el más cercano. Tiene que estar al más cercano, ¿eh? ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Ajá. En las buenas prácticas de implementación, dejar siempre un margen de holgura, siempre dejar ese margen de holgura en la reserva técnica. De los extremos de los cables facilitan la reterminación futura. Queda hablando de holgura, reserva técnica, o sea, si tienes 24 o 48, siempre debes dejar una holgura de puntos. Puede ser que necesitemos otro switch a conectar. Puede ser que necesitamos eso. Conectamos tu switch para otros servidores. No sé si estamos cerca. O otros servidores más para trabajar. Siempre hay que dejar esas holguras. Nos sirve esas holguras. No es decir, los 48 lo voy a ocupar, ¿no? No, no, no. Tengan siempre esas holguras. Planificar el escalamiento proveniente un 20% a 30% es escalamiento de espacio libre en el racks. Tenés espacio en racks, ¿no? Y canalizaciones provenientes, o sea, todo eso de ese 30 o 30% de espacio libre previene la saturación temprana. No tener un rack abarrotado, pues no solo rack, sino distribuir. Saber distribuirlo. Eso ya es una planificación. Eso está antes de. Por eso se planifica. Aquí va a haber los switches de tal área, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro. Aquí va a estar otro y otro, pero planificado. Marcado ahí, puesto con sus cintas. Nombre del switch, a qué área está, o qué piso está, o qué cuarto está. Y los cables también, marcados, a qué tipo de caja está, ¿no? Hay unos que ponen, el primer número es el piso, ¿no? Piso, y que PC 1, 001, 102, 003. Sabes que es el primer piso y la caja número 03. Entonces ya sabes que ese es el cable que está ahí. Y lo ves en tu switch conectados. En servidores puede tener otra codificación. Pues poner 901, 02, 903, 904. Esas son ideas, ¿no? Hay unos que les ponen cintas, ¿no? Práctico. Su cinta de juego, papel blanco, escrito con lapicero, pero tiene un orden, ¿ah? Llega un momento que tiene que poner, cuando entras a una auditoría, a eso sí hay que cambiarlo. Eso sí. O las buenas prácticas, ¿no? En implementación de ANSI TIA, estándares claves para redes de datos profesionales. Aquí voy a hablar de un aspecto muy bueno, y creo que lo escuchen, por favor. Todo se rige por estándares, ¿eh? Como ustedes están viendo, todo lo realizamos por estándar. Trabajamos con estándares. En este caso, ¿no? En parte de seguridad, y queremos tener políticas y normas para tener un orden en nuestra infraestructura, tanto hardware como software. Pueden usar un ISO o un NIS. Cualquiera de los dos. Pero el más usado es un ISO. Y ese es el ISO 27000. Más seguro. Algo de seguridad ya. Invoquémonos a seguridad. 001. Y como los mencioné también, y recalco, ustedes pueden leer las normas, pueden bajarse todas las normas y comenzar a realizar esa actividad. No necesita certificarse, ¿eh? Para nada.
pero ya tienen algo estandarizado. Tienen un orden. Y eso es bueno tener un orden, porque si aparece, por ejemplo, y deseo a todos ustedes, una nueva oportunidad laboral, ya tienen un orden. Y eso mismo estandarizado, ustedes lo llevan allá. Estandarizar eso. Llegan allá, ¿qué ordenar? Vamos a ordenar. Hay trabajo que hacer. Y eso le gusta a los jefes, o sea, a los jefes de arriba, ¿no? Ver ordenado, todos trabajando, tenemos políticas, normas, ya sabemos qué hacer, ¿no? Tenemos proveedores que nos apoyan, buenos accesorios que hay, los equipos están llegando en buenas condiciones, hay la parte de soporte trabaja bien. ¿Qué más? No dice el jefe, ¿no? Ok, les voy a dejar ver esto, el video. Acá está. ANSI TIA. Recomendaciones. Instalación de redes de datos, las recomendaciones de ANSI TIA. En el diseño e instalación de redes de datos, las recomendaciones establecidas por la ANSI y la TIA representan una guía fundamental para garantizar la eficiencia, el orden y la seguridad del sistema de cableado o estructurado. Estas normas buscan estandarizar las prácticas de instalación, promover la calidad en el desempeño de la red y evitar fallos provocados por una manipulación o acomodo inadecuado de los cables. Comprender sus lineamientos permite asegurar un funcionamiento estable y duradero de la infraestructura de telecomunicaciones. Uno de los aspectos más importantes dentro de estas recomendaciones es el respeto a los radios mínimos de curvatura. Los cables de datos están formados por pares trenzados o fibras ópticas, que requieren mantener una geometría precisa para conservar su integridad eléctrica o lumínica. Cuando se excede el radio mínimo de curvatura, se altera la estructura interna del cable, provocando pérdidas de señal o incluso daños permanentes. Por esta razón, las normas ANSI TIA establecen límites de curvatura que deben respetarse durante la instalación en el tendido, al ingresar a canalizaciones o en el punto de conexión con los equipos. Mantener una curvatura suave y controlada favorece la transmisión adecuada de información y evita interferencias o rupturas internas. Otro punto esencial es el porcentaje máximo de llenado de las canalizaciones. Las canalizaciones, ya son tubos, bandejas o canaletas, tienen una capacidad específica para alojar cables sin afectar su ventilación ni su integridad física. Si se sobrepasa el porcentaje de llenado permitido, se genera compresión, dificultad de mantenimiento y un mayor riesgo de daño mecánico o térmico. Las normas ANSI TIA recomiendan mantener un espacio libre suficiente dentro de las canalizaciones para permitir la disipación del calor, la posibilidad de agregar nuevos cables en el futuro y una manipulación más segura durante las labores de mantenimiento. Esta práctica también contribuye al orden general del sistema y a una instalación visualmente limpia y eficiente. La distancia de separación entre canalizaciones eléctricas y canalizaciones de datos es otro de los factores clave para preservar la calidad de la señal. Los cables eléctricos transportan corriente alterna que genera campos electromagnéticos capaces de inducir interferencias en los cables de datos. Por esta razón, las normas ANSI TIA indican que debe mantenerse una distancia mínima de separación entre ambos tipos de canalización. Dicha separación varía según la tensión eléctrica, el tipo de canalización y el material del conductor, pero en todos los casos se busca evitar que las ondas electromagnéticas alteren la transmisión de datos. También se recomienda utilizar bandejas o ductos metálicos cerrados para los cables eléctricos cuando sea necesario reducir el espacio disponible, pues actúan como barreras contra la interferencia. Dentro de las buenas prácticas recomendadas por las normas ANSI TIA, se encuentra además el procedimiento correcto para el acomodo o peinado del cableado de datos. Un peinado adecuado consiste en organizar los cables de manera paralela, sin torsiones, sin cruces excesivos y manteniendo una tensión uniforme. Esta práctica no solo mejora la apariencia estética del sistema, sino que también facilita el mantenimiento, la identificación de líneas y la correcta circulación del aire en los gabinetes o racks. Las normas recomiendan utilizar elementos de sujeción adecuados, como velcros o abrazaderas no compresivas, que aseguren los cables sin dañarlos ni modificar su estructura. El peinado debe seguir rutas ordenadas y prever espacios para futuras expansiones o reemplazos. Las recomendaciones de la ANSI TIA también enfatizan la importancia de la planificación previa. Antes de instalar cualquier tramo de cableado, es necesario analizar el trayecto, calcular radios de curvatura adecuados y definir el tipo de canalización que mejor se adapte a las condiciones del entorno. De igual forma, se debe considerar la coexistencia con otros sistemas como el eléctrico,
el de control o el de seguridad, garantizando siempre que las distancias y rutas establecidas no comprometan la integridad del sistema de datos. Cumplir con las recomendaciones sobre radios de curvatura, porcentaje de llenado, separación entre canalizaciones y procedimiento de peinado no solo es una exigencia técnica, sino también una práctica que promueve la calidad y la durabilidad de la instalación. Una red bien organizada, correctamente distribuida y visualmente limpia representa una infraestructura confiable, capaz de soportar las demandas de comunicación actuales y futuras. Además, las normas Han-Chien-Tia no deben verse únicamente como un conjunto de reglas, sino como una guía de buenas prácticas que permiten mantener la armonía entre diseño, funcionalidad y seguridad. Aplicarlas correctamente reduce el riesgo de fallos, simplifica las labores de mantenimiento y proporciona una base sólida para la certificación del sistema. En resumen, el cumplimiento de estas recomendaciones asegura que el sistema de cableado estructurado mantenga su desempeño óptimo a lo largo del tiempo. Respetar los radios mínimos de curvatura evita daños internos en los cables. Controlar el porcentaje de llenado de las canalizaciones garantiza un entorno ordenado y ventilado. Mantener la separación adecuada con las líneas eléctricas protege la señal contra interferencias. Y realizar un peinado meticuloso del cableado facilita tanto la instalación como el mantenimiento. Todas estas acciones, en conjunto, reflejan la aplicación práctica del conocimiento técnico bajo los lineamientos de la Han-Chien-Tia, fortaleciendo la confiabilidad, la eficiencia y la estética de cualquier red de datos moderna. Entonces, es importante usar las normas. Estandarizado. Importantísimo es eso. Usar las normas que están. Como les mencioné al principio, puede ser que estemos trabajando en normas, las estemos usando, pero no sabemos qué norma es, qué número es, ¿no? Y eso es bueno cuando usted se presenta un currículo para un proyecto, ¿no? Le va a mencionar el empleador. ¿Usted conoce algunas normas de ANSI-TIA? Sí, las 606, las 657, las 565, las 568, 568A, 568B. Ajá, sí está enterado de esas normas. Fíjense, no solo es, ya sé poner mi RJ45, pongo el cable, lo pongo en los colores, no. Bueno, ¿esta qué norma es? Tal norma. Nuestra norma es 58568A. Ah, ya, listo, muy bien. 568 ya sabes los colores que vas a poner en tu RJ45. Yo uso tu clipping y listo, a punchar en tu rack. ¿Bien? A ver, ¿qué más tengo por acá? A ver, ¿qué tengo más por acá? Bien, aquí tengo una bibliografía de los siguientes temas que hemos tocado hoy. Sí, acá están los puntos. Tengo, creo, un tiempo más. Quisiera ver ese video que está en la 23 porque creo que le va a servir bastante y lo van a entender. 32. Un poquito más. 23. Acá está. Capa 2, capa 3 y router. Lo explica muy bien el caballero. Vamos a verlo aquí. Me pone volumen. Voy a poner para que lo puedan ver, si no, no lo van a ver. Esa diferencia de switch de capa 2 y switch de capa 3. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre un switch de capa 2, un switch de capa 3 y un router? Para responder esto se puede hacer de dos maneras, una muy rápida, en menos de un minuto, y otra que va a requerir un poco más de un minuto para llegar a la profundidad que esto requiere. Yo te voy a dar ambas respuestas. Vamos a empezar por la respuesta rápida. Un switch de capa 2 es aquel que puede reenviar paquetes, tramas concretamente, entre equipos que pertenecen a la misma VLAN, a la misma red. Esto es lo que hace un switch. Es lo que llamamos switching. Luego tenemos los routers. Los routers son equipos que pueden reenviar paquetes entre equipos que pertenecen a redes distintas. Es lo que llamamos routing.
Y ahora es cuando aparece el switch de capa 3. Un switch de capa 3 es un equipo que puede hacer todas las funciones de switching, es decir, de reenvío de paquetes entre equipos que pertenecen a la misma VLAN, a la misma red. A la vez puede hacer funciones de routing. Un switch de capa 3 podrá también reenviar paquetes, comunicar equipos que pertenezcan a redes IP distintas. Así, con un escenario como este, podríamos simplificarlo aunando las funciones de ambos equipos en uno solo. Y algunas de las ventajas de esta nueva arquitectura serían, por un lado, el ahorro de costes al requerir solo un equipo en lugar de dos, y por otro, reducimos la complejidad de la red, algo que siempre es deseable. Esto que te acabo de contar es cierto. En esencia, esas son las diferencias entre estos tres equipos. Pero la realidad no es así de simple. Esto es cierto, es correcto, pero no es completo. Si fuera así de simple, a día de hoy ya no existirían los routers. ¿Por qué las empresas a día de hoy siguen comprando y utilizando routers, a la vez que mantienen switches de capa 3 y switches de capa 2? Pues bien, para entender esto va a ser necesario adentrarnos un poco más en la respuesta, en ir a esa respuesta no tan corta y entender exactamente las diferencias, sobre todo las diferencias entre un switch de capa 3 y un router. Una diferencia clave entre un switch de capa 3 y un router es que el switch de capa 3 va a ser capaz de realizar el forwarding entre VLANs de una forma mucho más rápida que un router. Por lo general esto va a ser así. ¿Y por qué? Pues porque un switch de capa 3 realiza el forwarding vía hardware. Un momento, antes de seguir y para que no haya confusión con los términos que voy a utilizar a lo largo de este vídeo, vamos a definir y diferenciar en 30 segundos algunos conceptos como forwarding y routing para que entiendas en cada momento a qué me refiero. Forwarding es el término que se utiliza para definir a esa acción de reenviar datos de un puerto a otro. Así que sirve tanto para el reenvío a nivel de switching, capa 2, como de routing, capa 3. La única diferencia entre ambos es la que acabamos de ver, que es importante. El reenvío de capa 2 será siempre entre puertos de la misma VLAN, y en el reenvío de capa 3 será entre puertos que pertenezcan a redes distintas. Y en esos casos, si se utilizan VLANs, forzosamente también serán VLANs distintas. Porque un switch de capa 3 realiza el forwarding vía hardware. Esto de vía hardware significa que lo hace con unos chips específicos. Estos chips se denominan ASICs, que son las siglas de lo que en español sería Circuito Integrado de Aplicación Específica. Es un tipo de chip muy específico que está diseñado solo para eso, en comparación con otro tipo de chips de procesadores como los que son de propósito general, que permiten hacer muchas otras cosas, pero no las van a hacer de una manera tan rápida. Pues bien, los switches de capa 3 utilizan estos chips para el forwarding, tanto de capa 2 como de capa 3. Y esto es una diferencia con los routers. Los routers tradicionalmente han realizado el forwarding, el routing, el reenvío de paquetes utilizando software, utilizando concretamente ese procesador que tiene para tantas otras cosas y que, aunque le permite hacer muchas más cosas de las que puede hacer el switch de capa 3, no le permite hacerlas de manera tan rápida. Cierto es también que a día de hoy cada vez más los fabricantes de routers están implementando tecnologías de forwarding por hardware para que los routers sean cada vez más competitivos. Pero tradicionalmente, por norma general, los routers van a tener este tipo de procesado de los paquetes que es algo más lenta que los switches de capa 3. Así que este es un punto muy importante que diferencia estos dos equipos. ¿Y en qué momento apareció este tema de los ASICs y por qué fue posible? Pues bien, fue posible cuando se estandarizó, cuando el mercado se dio cuenta de que los protocolos que se utilizaban eran siempre los mismos, Ethernet y IP. Tradicionalmente, antes, había muchos más protocolos, tanto de capa 2 como de capa 3. Pero en el momento en que el mercado se fue estandarizando y lo habitual era que en las redes encontramos solo esta combinación de protocolos de capa 2 y capa 3, el mercado se dio cuenta y dijo, bueno, pues vamos a desarrollar un producto que se centre en eso, unos chips que ya no sean capaces de hablar otros tantos protocolos, solo trabajen con estos, pero lo hagan de una forma mucho más rápida. Y este fue el motivo de la aparición de los ASICs, de este tipo de chips tan específico dentro del mundo de las redes de datos. Esto podríamos decir que es una ventaja que tienen los switches de capa 3, pero bueno, alguna ventaja deberán tener los routers, ¿no? Si no, como ya hemos dicho, se habrían extinguido. Pues vamos a ver algunos puntos en los que los routers pueden ser mucho más potentes que no los switches de capa 3. Y el tema estrella aquí es el routing, como te podrías imaginar. A nivel de routing hay diferentes elementos. Uno es directamente la tabla de rutas. La tabla de rutas de un router, por lo general, tiene una capacidad mucho mayor que la de un switch de capa 3. Y esto en algunos tipos de entornos puede no ser muy importante, pero en otros sí. Donde va a ser esto muy importante, por poner un ejemplo, es en aquellos equipos de capa 3 que tienen que dar conectividad a Internet. Internet, por si no lo sabes, y esto es muy interesante, a día de hoy está manejando una cantidad de rutas que se aproxima a 1 millón.
Como puedes ver en estas gráficas, la evolución a lo largo de las últimas décadas ha sido lineal e imparable, de modo que ahora está por encima ya de las 900.000 rutas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que un router que se conecta a Internet y que recibe la tabla de rutas de Internet, la tabla de rutas que comparten los routers de Internet, está recibiendo 900.000 entradas, 900.000 entradas en su tabla de rutas. ¿Te puedes imaginar la capacidad de proceso que requiere un equipo para poder gestionar eso? Pues aquí un switch de capa 3 se queda corto. Aquí es un router quien va a ser bueno realizando este tipo de tareas. Y es por eso que los routers están más pensados para el routing, para el forwarding entre redes WAN. Pensemos en escenarios en conectividad con área extensa, ¿no? Con zonas geográficas alejadas. En cambio, un switch de capa 3 tiene mucho sentido en entornos que se llaman de tipo campus. Campus son entornos en los que hay gran cantidad de equipos en la capa de acceso, muchos equipos conectados a la red, pero en una zona geográfica limitada, en una LAN, vamos a decir. Dentro de ese campus, bueno, pues vamos a tener diferentes rutas, vamos a tener diferentes redes, pero obviamente no vamos a tener 500.000, 600.000, 700 o 900.000 redes como encontramos en Internet hoy en día. Porque atento, estoy hablando de redes, no de equipos, de redes distintas. Seguimos, pues bien, relacionado con la tabla de rutas, otro punto importante es la gestión de los protocolos de enrutamiento dinámico. Como te podrás imaginar, esas 900.000 rutas que gestionan los routers de Internet no se gestionan de forma estática. Se gestionan de forma dinámica, concretamente con el protocolo BGP, y la capacidad que tiene un switch de capa 3 en este sentido es mucho más limitada. Es cierto que en un switch de capa 3 podemos encontrar soporte para BGP, soporte para OSPF, para EIGRP si es un equipo Cisco. Sí, los switches de capa 3 soportan routing dinámico, pero tenemos que tener presente que no son equipos especialistas en eso, con lo cual, si tenemos una situación en la que requiere una gran capacidad de cómputo de estos protocolos, si tenemos redes muy grandes con mucha cantidad de rutas y de prefijos que acaban resultando en una tabla de rutas gigantesca, pues lo tenemos que tener presente porque puede ser que un switch de capa 3 se quede corto. Y ahí en cambio un router va a estar mucho más capacitado para hacer ese trabajo. Siguiendo con el tema de la conectividad WAN de área extensa, encontramos de nuevo la misma dinámica. Un switch de capa 3 solo soporta Ethernet. Por lo general están especializados en eso, que es justamente lo que les permitió utilizar ASICs. En cambio, un router habitualmente nos va a permitir conectividad con diferentes tipos de conexiones WAN, por ejemplo, interfaces serie, conectividad también con líneas de tipo DSL o 5G hoy en día. También podríamos encontrar en redes muy antiguas conexiones de tipo ATM o Frame Relay, y esto muchos routers lo ofrecen de forma modular. En ocasiones tienen módulos en los cuales tú puedes comprar un módulo específico para el tipo de conectividad que tú deseas, lo insertas en el router y con eso ya puedes conectarte a la WAN, a Internet habitualmente, con ese tipo de conexión. Un switch de capa 3 nos permitiría también ciertos tipos de acceso WAN, pero se limitarían a Ethernet. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en una fibra dedicada que podría tener una empresa entre dos sedes que se encuentran geográficamente alejadas, pero tiene esa fibra dedicada que corre sobre Ethernet y ahí sí, un switch de capa 3 podría ofrecer ese tipo de conectividad, pero no, por ejemplo, conectividad de tipo 5G, de tipo DSL o estos tipos que hemos ido comentando, ¿no? Lo dejo ahí, para que ustedes lo terminen a ver. ¿Bien? A ver, ¿qué más tengo por acá? Y... para terminar esta sesión, creo que tengo algo más por aquí. A ver... Y terminando mi sesión que tengo aquí, de las bibliografías. Bueno, nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero. Nuevamente una excelente sesión. Si hubiera algún profesional que tuviera alguna consulta, puede levantar la mano para intervenir o en todo caso escribir en el chat. Sí. ¿Tienes una consulta? De nada. Gracias a ustedes. Eso le pregunta a la señorita, a Carol. Martín, eso le preguntas a Carol. Hola.
Buenas noches, Valeria. ¿Tienes alguna consulta respecto a la sesión? Claro, te están preguntando a ti, creo, si van a poner los enlaces, el PDF. Bien, Te están entonces, si no hay consultas respecto a la sesión del día de hoy, nos estamos viendo el día martes 16 para el desarrollo del tercer módulo. Muchas gracias, ingeniero, que tengan buenas noches. Ya nos vemos. Ok. Muchas gracias, Carol. Que les vaya muy bien a todos y que guíen sus pasos de Dios a ustedes. Sí, hasta luego. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bien, estimados profesionales, muchas Hasta luego, gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos comentarles algo importante. Como ustedes saben, este diploma cuenta con la posibilidad de acceder a un respaldo profesional formal para quienes deseen evidenciar los conocimientos desarrollados durante el programa. La documentación contempla diploma de especialización profesional, constancia académica con módulos desarrollados, horas académicas certificadas, código QR de validación única, respaldo institucional y aval académico internacional por Florida Global University. Durante las próximas sesiones estaremos compartiendo mayor información para quienes deseen acceder a este proceso. Por ahora los invitamos a continuar participando activamente en el diploma. Si tienen alguna consulta respecto por acá en el chat, a ver, estoy visualizando. Bien, Martín, los enlaces de los videos mostrados por el docente se encuentra en el material PPT del docente. Este material PPT es subido al aula virtual. Para que puedas visualizarlos, tienes que realizar previamente la inversión de los 89 soles con 90 centavos. El link de la asistencia se va a estar compartiendo en unos minutos por el grupo de WhatsApp. No se preocupen. Diana, sí, escríbeme por favor al número de Elevate Perú para poder proporcionarte el link. Lo tenemos en modalidad asincrónica. El día de mañana, Sandro, no hay clases. El día 16 nos estaríamos reencontrando para el desarrollo del tercer módulo. ¿Hay alguna otra consulta por parte de algún profesional? Bien, parece que no hay más consultas. Si quedara alguna duda, me pueden escribir al número de Elevate Perú, que con mucho gusto los voy a estar atendiendo. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.